todos. Buenas tardes. Dios le bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes y espero que hoy sean bendecidos y puedan ser edificados con lo que voy a estar compartiendo en este día. Antes de comenzar la transmisión, quiero saludar a todos los hermanos de Latinoamérica, del Sur, Centroamérica, el Caribe y especialmente todos esos hermanos de España, Europa y toda esa región. Estoy acá transmitiendo desde el monte, desde aquí. Y desde aquí quiero compartir una palabra de Dios para muchos de ustedes. Normalmente los viernes transmitimos a las 11, a las 10 de la noche, 10 p.m., hora centro de los Estados Unidos, 11 de la noche, hora del Caribe. Pero hoy por dos razones tuvimos que transmitir más temprano. Primero, porque quiero llegarle a muchos hermanos que me han pedido que por qué no hago alguna transmisión donde ellos estén despiertos. Hablo de la gente de Europa. Y quisiera que antes de que se acostaran, allá son las 11:30, 12 de la noche, puedan escuchar este corto mensaje que sé que va a ser de bendición. Y segundo, es bueno hacer transmisión de sorpresa, espontánea, no todo el tiempo en el mismo horario. Uno debe de ser creativo en el Señor, dejarse dirigir, direccionar por Dios, ya que yo sentí en mi espíritu que debía de hacerlo en este horario. Y además, hoy en la noche tengo un tiempo de oración en la iglesia con parte de los líderes, del liderazgo de Casa de Dios. Y, y quise compartir hoy a esta hora de la tarde. Aquí son las 5:39 p.m. Hoy quiero hablar o quiero comenzar un tema importantísimo que creo que será de mucha edificación. Y en lo que se conectan los hermanos, los amigos, de pronto, que se están pasando la transmisión, están compartiendo la transmisión, porque no es usual yo transmitir a esta hora de la tarde acá en los Estados Unidos. Siempre lo hago los viernes a las 10 de la noche. Y, y sé que mucha gente tal vez le sorprende el horario, el momento, la ocasión de repente. Estoy acá en esta área del monte, una área cerca de mi casa. En toda esta región normalmente venimos a pasar un tiempo de oración, a meditar, a estar en la presencia de Dios, de conectarnos de cosas que no nos dejan acceder más allá de lo sobrenatural, en lo sobrenatural, que no nos deja escalar más allá y que no nos deja meditar más profundo en el Señor, en esta área, en este monte, en esta tranquilidad, con los árboles, los pajarillos cantando, los animales corriendo por ahí. Es un buen lugar, una terapia espiritual, mental, para desconectar la mente de muchas cosas que no nos deja conectarnos a Dios. Como hablaba el domingo pasado, la Biblia dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo puso lejos del campamento. Y dice la escritura, y acontecía que cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión, la nube de Dios descendía del tabernáculo y Dios y Moisés hablaban, se citaban, tenían una cita divina, sobrenatural. Ahora, lo interesante de esto, aparte de tanta revelación que hay allí, lo interesante que dice que solo cuando Moisés iba al tabernáculo, la nube bajaba del cielo y Dios descendía a hablar con Moisés. Mientras Moisés se mantenía en el tabernáculo, conectado a la familia, conectado a los quehaceres, a un sinnúmero de cosas que como líder le correspondía atender, mientras él estaba conectado a cosas que lo distraían posiblemente, la nube no descendía. Ahora, cuando él se movía para encontrarse con Dios, Dios reaccionaba y aparecía para hablar con Moisés. Y muchas veces debemos de tener ese tabernáculo a las afueras de la gente, a las afueras de la ciudad, fuera de las conexiones que no nos dejan conectar con Dios, de cosas que nos entretienen, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan concentrarnos, centrarnos en el propósito, en la visión, en la revelación. A veces como Moisés, para poder tener un encuentro con la nube de Dios, para poder oír la voz divina de Dios,
para poder sumergirnos y entrar más en su presencia, debemos a veces salir del campamento y alejarnos del campamento, alejarlo un poco de la gente y tener ese tiempo de soledad con Dios. Todo hombre y toda mujer de Dios que no aprenda a tener un tiempo de soledad con Dios, jamás va a profundizar en las cosas de Dios y en lo sobrenatural. Yo sé que un poco temprano, que normalmente es a las 11, a las 10 de la noche, perdón, que lo hacemos, pero lo que me esperan a las 10 de la noche, por lo menos ya lo van a ver a las 10 de la noche. Pero usted que está ahí, reciba lo que está a punto de recibir y lo que está recibiendo del Señor, ¿verdad? Y si quiere, comparta la transmisión para que alguien pueda ser bendecido con lo que estamos compartiendo en esta hermosa tarde aquí en Kansas City, Estados Unidos. Entonces le contaba que cada vez que Moisés se movía hacia el tabernáculo, la nube bajaba. Moisés se movía y la nube bajaba. Moisés se quedaba en el campamento y la nube se quedaba en el aire, se quedaba en el cielo. Pero cuando Moisés se direccionaba al campamento con ese espíritu de búsqueda, de tener dirección, de poder oír a Dios, de encontrarse con Dios, entonces la nube descendía. Y muchas veces nosotros estamos provocando a que la nube no descienda, si lo pudiera llamar así. Muchas veces nuestra actitud, nuestra distracción, nuestro desenfoque de las cosas de Dios es lo que es lo que mantiene la nube de Dios lejos en los aires, que no desciende. ¿Por qué? Porque solamente cuando Moisés se movía hacia el tabernáculo, la nube venía. Y hay muchas personas que exactamente es lo que le ha estado ocurriendo. No han oído la voz de Dios, no pueden profundizar en el Señor, no pueden entrar en profundas aguas con Dios porque se han mantenido en el campamento, distraídos, enfocados en cosas que hacer. Muchos están como Marta, que mientras María está a los pies del maestro, Marta está afanada y turbada con muchas cosas, con mucho que hacer, cosas necesarias, pero que hay cosas que todo lleva un tiempo y un momento. Entonces, la que se llevó la mejor parte de esa visitación de Jesús a la casa de Lázaro y María y Marta fue María, porque ella se acercó a los pies y se quedó ahí con el Señor. Entonces, muchos de ustedes necesitan literalmente moverse, salir de su campamento, salir de su entorno, buscar un lugar donde puedan estar a sola con Dios, donde acallen la voz de los sentimientos, donde acallen la voz de la mente, donde acallen la voz de los hombres, donde la opinión humana se silencie, se haga silencio para que le pueda dar paso a la voz de Dios, a la voz divina. Dios habla, Dios es real. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés literalmente y dice que hablaba cara a cara, como un compañero habla con su compañero. Tenemos un Dios interesado en relacionarse con nosotros, en hablar con nosotros, en ministrarnos, en hacernos saber sus ideas, sus sueños, su propósito. Tenemos un Dios maravilloso. Nuestro Dios quiere tener intimidad, una relación profunda con nosotros. Él quiere revelar su corazón a nosotros. Sin embargo, muchas veces nos mantenemos en el campamento como Moisés y solo cuando decidimos ir al tabernáculo es donde se presenta la nube, la gloria, la voz de Dios, es donde viene la dirección divina, es donde viene la dirección divina. Entonces, es allí en ese tiempo de soledad, como lugares como el que yo estoy ahora, que solo se escucha un pajarito acá, un animalito corriendo por allá, pero no hay voces humanas, no hay voces humanas. Y uno puede concentrarse más en las cosas de Dios. Dios habla. Le contaba, la voz de Dios es real. Ahora, hay tres voces que le van a hablar al hombre. Tres voces. Hace muchos años yo tuve experiencia con esas tres voces. Dios me enseñó a discernir las tres voces principales que le van a hablar al ser humano. Las tres voces. Primero la de Dios. Segundo la tuya. Y tercero la del diablo. El diablo habla, Satanás habla. La Biblia dice que Satanás le habló a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, conviértete a piedra en pan. Pero también está la voz interior, la que te habla. Y también está la voz de Dios. ¿Cómo puede discernir la voz de Dios, la voz tuya o la voz de Satanás? Cuando viene la voz del hombre, cuando es la voz de Dios y cuando es la voz de Satanás. Es muy fácil de discernir. La voz de Satanás te desespera
y te quiere empujar a hacer cosas fuera del momento y fuera del tiempo y fuera del orden. Tú sientes una desesperación. La voz tuya cuando te habla, que se quiera hacer pasar, que se quiera hacer pasar por la voz de Dios, cuando tú piensas que Dios que te está hablando y son tu propio pensamiento, la voz del hombre, la voz de tu interior, es una voz insegura, que no está segura si lo hago o no lo hago. Mas la voz de Dios es inconfundible, porque es la única que produce certeza y paz y seguridad. Yo tuve una experiencia, mucha experiencia con esas tres voces, ministrando, predicando en diferentes plataformas del mundo, iglesias, congresos, estadios, especialmente en el área de la sanidad o cuando llamaba a una persona por nombre, por apellido, porque Dios quería ministrarle, quería darle un milagro, quería hacer algo para él. Y muchas veces yo tuve que aprender a discernir esa voz. Recuerdo una vez que estaba ministrando en una iglesia, en un retiro, y yo escuché la voz de Dios que me dijo, voy a calzar. La palabra calzar en mi país sería, voy a plastificar la muela de una mujer. Le voy a poner oro en la muela y voy a rellenar su hueco. Yo dije eso, yo lo iba a decir, pero comencé a tener una batalla. ¿Será Dios que me está hablando? ¿Seré yo que me estoy hablando? ¿Será el diablo que me está hablando? Estaba aprendiendo a conocer la voz de Dios. No era tan experto escuchando. Tenía unos 2, 3 años, unos 3, 4 años como cristiano y uno como 1 año, 2 años ya en el ministerio. Entonces, en un tiempo así tan temprano, uno no es un experto como profeta escuchando la voz de Dios, y uno debe de aprender a discernir, porque si no, uno comete errores. Y yo comencé a consultar en lo profundo de mi interior y estaba la multitud en un retiro. Y cuando oí esa voz que me dijo, llama porque yo acabo de plastificar la muela, escuché otra voz que me dijo, no lo hagas porque vas a pasar vergüenza. Y ahí habían dos voces hablándome. Y yo decía, Dios mío, ¿cuál es la tuya? Y pesé en balanza la primera voz que me dijo, llama porque yo hice un milagro en la muela de una mujer. Y esa voz me daba una certeza y una seguridad. Y cuando evalué la segunda voz, me daba desesperación, inseguridad y me empujaba, me desesperaba. Ahí discerní que Satanás quería engañarme, haciéndose pasar por la voz de Dios. Yo llamé a la mujer, como me dijo Dios, y llamó y vino por perdón. Y cuando abrió la boca tenía la muela plastificada. Dios había creado oro dentro de la muela de esa mujer y así había sanado las caries y los huecos que tenía en la muela. Entonces, oír la voz de Dios será muy fácil si tú te desconectas de las cosas que te distraen, de las cosas que no te dejan conectarte con Dios, que te mantienen en una distracción, en una distracción. Yo sé que en este momento, el yo venir a este lugar a grabar y ser empujado por el Espíritu Santo a compartir, le confieso que hoy yo no iba a salir en vivo. Yo iba a dejar pasar este viernes, pero el Señor puso en mi corazón que tenía que hacerlo. Porque hay muchas personas que Dios la está edificando y la está preparando para cuando termine esta cuarentena. Personas que van a entrar en una dimensión pero sobre natural, que van a poder ver con los ojos cerrados, que van a poder discernir la voz de Dios en su vida. Vamos a ver un poquito para acá. Amén. Acá, que estamos más. Bien. Y seguimos hablando sobre este tema tan importante acá. Acá está bien. Bien. Bueno, como le contaba, estoy aquí porque sentí en mi corazón compartir con ustedes. Ahora, ¿cuál es el tema que voy a compartir? ¿Qué es lo que yo quiero compartir? Primero le estuve enseñando un poquito sobre que Moisés tuvo que salir del campamento para poderse encontrar diariamente con Dios en el tabernáculo. Y que hay que aprender a tener momentos de soledad con Dios, de estar a sola, de estar desconectado de mamá, de papá, de esposo, de esposa, de hijo, de trabajo y de todos los quehaceres y estar a sola con Dios. Esa atmósfera y ese clima de soledad, ese ambiente a sola con Dios va a ser clave para poder oír, discernir la voz de Dios para nuestra vida. Pero hoy quiero avanzar un poquito sobre un tema
que más adelante voy a estar compartiendo por este mismo medio. Pues yo sé que hay muchas personas que están batallando, están luchando de cómo lograr vencer la carne. Por muchos años he estudiado esto. Obviamente vivo en un cuerpo lleno de carne. Significa que lo mismo que te tienta a ti, me tienta a mí. Y que muchas de las cosas que a ti te atraen, posiblemente a mí me atraen. Y Jesucristo, la Biblia dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Él no pecó. ¿Cómo Jesús venció su naturaleza adámica, o sea, su carne? ¿Cómo la venció? Recuerden que Adán es la naturaleza caída. Jesucristo es el segundo Adán que viene a restaurar lo que el primer Adán entregó en el huerto del Edén y perdió. Se lo entregó al diablo. Entonces hay muchas personas hoy aquí, pueden ser pastores, apóstoles, profetas, porque este tema de la carne no respeta rango, ni respeta edad, ni tampoco respeta los años que tengas en el evangelio. Los sentimientos, los deseos de la carne no respetan ni siquiera el conocimiento universitario que tenga o el conocimiento bíblico o al gran instituto que pudiste ir. Eso te va a ayudar, te da cierto conocimiento, pero para vencer la carne tenemos que estudiar y ver en el Espíritu cómo podemos mantener nuestra carne bajo la sujeción del Espíritu Santo y bajo el control. Los deseos de la carne no respetan pastor exitoso ni pastor fracasado. No respeta cristiano pequeño, cristiano grande. No respeta a los pastores de iglesia grandes de 30,000, 20,000 miembros, ni tampoco respeta a los pastores de 40 miembros. Los deseos de la carne vendrán sobre todos, sobre todo. Una de las frases que más me gustaba escuchar a Gigi Ávila era cuando él se agarraba el brazo. ¿Me escuchan? Porque la verdad que me gustaría. Ok, si me escuchan, háganme una seña. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Dígame 5 sí para estar seguro. 1, 2. Sí, ok, ya, perfecto. ¿Me escuchan? Volvemos acá. Ya se me olvidó lo que le iba a decir. No, yo jugando. ¿Me escuchan? Perfecto. Le contaba que los deseos de la carne no respetan grado, no respetan a nadie. Los deseos de la carne van a levantarse, porque la carne, su deseo es lo de abajo, su deseo es pecar, su deseo es vivir para complacerse a sí mismo. Es el deseo de la carne. Y la Biblia dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu Santo, o sea, es contra Dios, literalmente. El deseo de la carne, los deseos de la carne siempre van a dañar, si tú cedes a ello, el propósito de Dios. Y por eso es tan importante hablar de este punto. Cómo vencer la carne. Cómo tener nuestro deseo carnal bajo sujeción del Espíritu y bajo el control. Porque no vas a matar la carne. Tú puedes ayunar y orar por un tiempo y mantenerla tranquila, pero ella va a estar ahí. Ella no se muere. El único día que la carne va a dejar de luchar contra el Espíritu es cuando tú abandonas el cuerpo. De lo contrario, ella estará constantemente trabajando para, para destruir el plan de Dios. Bien, creo que sí me están escuchando. Me están escuchando. Los deseos de la carne son tan peligrosos que si tú cedes a ellos, puedes ver un propósito de Dios ser destruido. Hemos visto ministerios grandes, ministerios gigantes, hombres con unciones muy poderosas, hombres que el Espíritu Santo lo usaba en forma maravillosa y se descuidaron un minuto
y le dieron soltura o le dijeron que sí a un deseo carnal y en 1 minuto, en 5 minutos, en 10 minutos, terminaron destruyendo lo que le había costado 10 y 15 años construir con la oración y con el Espíritu Santo de Dios. Entonces es un tema importante que debemos de evaluar. Pastores de iglesia muy grandes, de 20, 30 mil miembros, le dijeron que sí a la carne un día y destruyeron todo su ministerio. Evangelista, profeta, salmista. Entonces es un enemigo silencioso que casi no hace bulla, pero está ahí constantemente tratando de destruirnos y de destruir el propósito de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos vencer la carne? La carne es una enemiga de Dios y es una amiga del diablo. Bien, voy a repetir, si alguien es tan amable, que me diga si me escuchan o no, porque hay personas diciendo que no escuchan y quiero estar seguro de que me están escuchando. ¿Me escuchan? Bien. Perfecto, continuamos aquí. Es un enemigo de Dios y es un amigo del diablo. ¿Cómo? Sí, sí. Recuerda que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, pero Satanás, el contacto que usa para destruirnos son los deseos de la carne, porque nadie es tentado sino de su propia concupiscencia. Es decir, que Satanás incita o prepara un ambiente y una atmósfera para atraer la atención a la carne y hacerla pecar o hacerla hacer algo inadecuado. Pero hoy yo quiero hablar unos puntos rapidito. Me siento un poco distraído porque hay personas diciendo que no se escuchan y no sé si dejar la transmisión y hacerlo más luego o que alguien me confirme. Si alguien me escucha bien, está bien. Díganme 5 personas que me escuchen y por ello predico. 1, 2, 3, 4. Perfecto. ¿Cómo podemos vencer los deseos de la carne? ¿O cómo podemos mantener sujeto los deseos de la carne? Ya le hablé que el ceder a los deseos de la carne será un peligro terrible. Nos hará perder la presencia de Dios. Nos hará perder el plan y el propósito de Dios. Y es por eso que debemos de evaluar bien y trabajar en cómo vencer los deseos de la carne. Y Romano 8 es la respuesta que nos da la luz de cómo vivir una vida que no esté sujeta a los deseos de la carne. Cuando se habla de los deseos de la carne, los designios de la carne, los sentimientos de la carne, la gente tiende a pensar solamente en la parte sexual, en el adulterio o en la fornicación. Sin embargo, la carne también tiene mucha manifestación. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, envidia, lascivia, disensión, y habla de un sinnúmero, y avaricia, codicia, habla de un sinnúmero de frutos de la carne, que más adelante me gustaría describirlo uno por uno. Pero hoy solamente quiero exponer un punto de cómo podemos mantener la carne sujeta al espíritu. Y quiero hablar la primera parte de este tema: cómo tener bajo control los deseos de la carne y no dejar que los deseos de la carne nos hagan alejarnos de la presencia de Dios. Si Jesucristo hubiese cedido a la necesidad de su carne, hubiese perdido el propósito de Dios. Cuando Satanás en el desierto le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Amados hermanos, Jesús tenía 40 días sin comer, tenía hambre, tenía deseo, su cuerpo, su carne, su estómago le decía: quiero que coma. El punto es que aunque era necesario comer, no era la forma de comer, ni era el tiempo de comer, ni era el método de comer. ¿Cómo así? Claro, porque quien le estaba ofreciendo la comida no era Dios, era el diablo. Entonces al diablo no se le hace caso. Pero fíjese un punto importante: Jesucristo no permitió que su necesidad de comer le hiciera desobedecer a Dios. Tienes que aprender a no permitir que la necesidad tuya se interpongan entre tú y el propósito de Dios. Hay cosas que tú necesitas, que tu cuerpo, tu carne te va a exigir eso. Pero esa necesidad, si tú se la suples,
va a terminar perdiendo la presencia de Dios, el plan de Dios y sintiéndote mal, porque va a desobedecer a Dios. Hay deseo, hay necesidad que no debe de ceder a ella, porque te van a hacer perder el plan y el propósito de Dios. Bien, ahora, ¿cómo mantenemos la carne bajo sujeción? Este es un pequeño consejo para los pastores, porque yo soy pastor, para los evangelistas, yo soy evangelista, para los profetas, para los salmistas, para los que le sirven a Dios, porque tienen que entender que nadie en este mundo, nadie está fuera del ataque de los deseos de la carne, ni por más ungido que sea, hermano. Mire, puede estar tan ungido que cuando escupa bote aceite. No hay forma de escaparse de los deseos de la carne si no es a través de un solo sistema que puso Dios en la tierra, del cual le quiero hablar. Uno solo le voy a hablar, de uno solo, y es el más grande, el más poderoso. Nadie se va a escapar, nadie, ni salmista, ni cantante, ni famoso, ni rico, ni pobre, ni los anónimos, nadie, ni cristiano pequeño, ni grande, ni lo que tiene iglesia grande, lo que tiene nadie. Los deseos de la carne estarán ahí. Y esa es una realidad que debemos de hablarla y enfrentarla. Porque hoy en día hay muchos ministros y muchos hombres de Dios que están hechos un guiñapo, están tirados en el suelo porque se dieron 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos a los deseos de su carne. Y se pueden levantar, claro que sí, pero necesitamos aprender cómo mantenernos fuera del control de la carne. Hay varios puntos importantes, pero el más importante es este. Aquí voy. Parte número 1. Los beneficios de andar en el espíritu es lo único que te libera de los deseos de la carne. La Biblia dice, escucha esto, en Romanos 8. Romanos 8 es la respuesta para que la carne no te controle, para que los deseos de la carne no tomen control de tu vida. Los designios de la carne. ¿Cuál es el secreto? Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es ahí donde está el punto. Lo único que me libera a mí de andar en la carne, de vivir para la carne, de ser a la carne, es cuando yo cedo, vivo en el Espíritu y para el Espíritu. Solo la vida con el Espíritu Santo me liberará de la vida de la carne. Solo la vida del Espíritu. Solo en el Espíritu puedo ser libre de los deseos de la carne. Puedo controlarlo. Los deseos de la carne pueden ser controlados y aún morir temporalmente. ¿Cómo? Cediendo a los deseos del Espíritu, a la vida espiritual. Entonces, fíjate lo que dice Romanos 8:1, que esto es riquísimo espiritualmente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que me libera de la carne es cuando comienzo a alinear, a someter, a vivir conforme al Espíritu Santo. Cuando comienzo a hacer lo que el Espíritu me indica, a vivir en y por el Espíritu, es ahí donde yo me libero del control de la carne, del adulterio, de la avaricia, de la fornicación, del robo, de la envidia y de todos los frutos de la carne. Cuando yo cedo y someto voluntariamente mi vida al deseo del Espíritu Santo, a una vida en el Espíritu. Solo la vida del Espíritu me libera de la vida de la carne. Y quiero contarle rapidito, porque es simplemente un toque que quiero hablar, porque voy a profundizar en esto más adelante. Quiero hablar de 6 beneficios que hay en andar y en vivir en el Espíritu Santo de Dios. 6 beneficios. Primero, Romanos 8:1, lo voy a volver a leer. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero hablar de 6 bendiciones que se van a liberar cuando comience voluntariamente a someter y a rendir tu vida al Espíritu Santo. 6, son muchas, pero hoy le quiero tocar 6 puntos rapidito
y luego vamos a profundizar en ella más adelante. Estoy sintiendo muy fuerte la presencia de mi Señor Jesús. Siento al Espíritu de Dios moverse. Siento que mucha gente estaban hambriento por escuchar esto. Hay gente cansada, hastiada de ceder al control de la carne. Y como que estaban preguntándose cómo. Gente que han cometido pecado y que vuelven y pecan y lloran porque no quieren pecar y lloran porque no quieren cometer ese error. Y no son gente mala, no son cristianos malos, no son pecadores, simplemente están cayendo en ciertos errores, en ciertos pecados. Y han luchado por semanas y por meses y le preguntan a Dios, Señor, ¿cómo yo me libero de esto? Yo no quiero volver a ver pornografía. Yo no quiero volver a hacer adulterio. Yo no quiero volver a hablar mentira. Yo no quiero volver a ser envidioso. Yo no quiero volver a hacer esto, Señor. ¿Qué hago? Y están allí. Y me están viendo muchos de ellos. Esta es parte de la respuesta que el Señor te está dando. Yo sé que estás ahí. Y yo sé que hay mujeres y hay hombres diciendo, gloria a Dios, que alguien me está dando algo, una herramienta de cómo yo puedo librarme, Marasaya, del control de la carne. Porque el que es controlado por la carne no puede vivir en el espíritu. Y el que no vive en el espíritu no puede experimentar la presencia de Dios, no puede cumplir el propósito de Dios, no puede alcanzar los planes de Dios en su vida. Por eso es más importante que hablar de brujería y de pacto satánico y de maldiciones generacionales. No hay maldición generacional que pueda con alguien que vive en el espíritu. No hay. No hay demonio. No hay nada que el diablo haga. Disculpen, hay alguien que me está llamando ahí. Sigamos. Vuelvo acá. Las 6 bendiciones. Quiero hablar de de los 6 beneficios de andar en el Espíritu. ¿Están ahí? Sí, están aquí. Primero, dice que el que anda en el Espíritu no tiene condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero oye, ¿quiénes? Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, me libero de toda condenación, de todo juicio. Bendito sea Dios. No hay condenación para mí. Dios no me condena porque mi vida del Espíritu le agrada a Dios. La condenación es para los que viven según la carne. Así que el andar en el Espíritu, uno de los beneficios que me, me separa de la condenación. Me lleva a un lugar donde no soy condenado. Cuando vivo en el Espíritu, estoy excepto de condenación. No hay condenación para los que andan según el Espíritu, no según la carne. Número 2, los beneficios de andar en el Espíritu. Número 2, Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Y quiero hacer un paréntesis aquí, quiero parar un minuto para explicarle lo siguiente. Este programa que hacemos los viernes, hoy lo sacamos a las 5:30, mañana puede ser, no sé, el otro viernes a las 6 de la mañana, como el Señor me diga, porque a mí no me gusta la rutina, me gusta que Dios me dé cosas nuevas, horario nuevo, lo que Él quiera. Pero a este programa o a este tiempo, cara a cara, yo le puse por nombre y lo publiqué en las redes, discipulando las naciones o discipulando en las naciones, discipulando las naciones para que la gente sea discipulada y aprenda y no sea una presa del diablo, sino que sea un guerrero, un cazador que reprenda los espíritus y cumpla el propósito de Dios. Bien, voy al segundo beneficio, escúchalo bien. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. El segundo beneficio de andar en el Espíritu es que somos justicia y somos justificados por Dios. Cuando yo ando en el Espíritu, soy justicia de Dios y estoy justificado por Dios porque yo ando por el Espíritu. Así que el andar en el Espíritu me hace justicia, me hace alguien justo y me hace alguien justificado por Dios, perdonado por Dios. Así que seguimos acá.
el tercer beneficio de andar en el Espíritu está en Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si alguien puede decirle amén a eso que acabo de leer, dígame un amén, pero un amén largo, que se vea, que el que lo lea diga, wow, qué amén, qué exagerada esa hermana con ese amén. Dígame un amén, lo voy a leer, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si quieres saber si alguien es carnal, detente a escuchar los 5 minutos. Y si en toda su conversación no hay nada que se relacione con Dios, estás hablando con un carnal. Así de fácil. Pero fíjate, el tercer beneficio de andar en el Espíritu, según Romanos 8:5, es nuestra mente se convierte espiritual. Nuestra mente se espiritualiza. Cuando ando en el Espíritu, mis pensamientos se van a espiritualizar y no habrá lugar para pensamientos carnales ni para deseos carnales, porque aún mi mente queda sometida y sujeta a la vida del Espíritu Santo. Dios mío, qué amén, dijo Joseph Santana, algo así. Tercer beneficio, ya estoy terminando. Tercer beneficio de andar en el Espíritu. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira qué maravilloso. Mira, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, o sea, el dedicarle tiempo a los deseos de la carne produce mortandad, depresión, muerte. La gente se siente decaído, deprimido, porque es el resultado de una vida carnal. Es, es, es la consecuencia, es el fruto de la carne. Así que el cuarto beneficio de andar en el Espíritu es que producirá en nosotros vida y paz. Cuando ando en y por el Espíritu, yo tengo vida y lo que me rodea coge vida. Pero no solo tengo vida, sino que también tengo paz. La paz se encuentra en una vida en el Espíritu. Así que el cuarto beneficio de andar en el Espíritu es que produce en nosotros vida y paz. Romano 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 5. El quinto beneficio de andar en el Espíritu. Aquí va. Romano 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El quinto beneficio de andar y caminar en el Espíritu es que nuestra vida agradará a Dios. Cuando ando en el Espíritu, mi vida agrada a Dios. La Biblia dice que el que anda en la carne no agrada a Dios, porque la carne ni puede agradarlo, pero ni tampoco quiere. Ni le interesa agradar a Dios, pero tampoco puede. Entonces, nadie puede agradar a Dios, aleluya, a través de una vida donde le dé soltura, donde le dé libertad a los deseos de la carne. Así que el quinto beneficio de andar en el Espíritu es que nuestra vida agradará a Dios. Y el que agrada a Dios, Dios lo va a aceptar en paz hasta con sus enemigos. Cuando agradamos, cuando encontramos gracia delante del Todopoderoso, cuando somos gratos, agradable a Dios, nuestra alabanza es de bendición, nuestro cántico agrada a Dios, todo lo que hacemos le agrada, es ahí donde realmente tenemos esa bendición, ese toque fresco, esa gracia. Entonces, el quinto beneficio es que nuestra vida agradará a Dios. Es el quinto beneficio de andar en el Espíritu. Eso está en Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que vivir en y por el Espíritu. Sexto beneficio, y con esto quiero terminar. Dice acá, Romanos 8:10. Fíjate lo que dice. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El beneficio número 6 de vivir en el Espíritu es que matará el pecado en nosotros. Solo la vida del Espíritu matará el pecado en nosotros. Solo la vida del Espíritu mantendrá el deseo de pecar débil. Cuando yo vivo una vida en el Espíritu,
por el Espíritu van a debilitar, se van a debilitar. No van a poder tener fuerza para dominarme. Cuando yo cedo a la vida, al deseo y me ocupo en las cosas del Espíritu, las cosas de la carne perderán fuerza y no me podrán controlar. Por eso hoy yo le insto a cada uno de ustedes a que se ocupen más de esa vida del Espíritu. Más adelante voy a hablar de cómo vivir en el Espíritu. ¿De qué vida habla Dios? Romano 8. ¿Cómo puedo yo alcanzar a vivir una vida en el Espíritu? Cuando me ocupo de las cosas espirituales, las cosas terrenales comienzan a perder valor dentro de mí. Comienzo a tener menos deseo por las cosas naturales y comienzo a tener más deseo por las cosas espirituales. Pablo dice, mirad y pensad en las cosas de arriba, no las de la tierra. Nuestra mente debe de estar en Cristo Jesús. La Biblia dice, y el que ama a este mundo, y el que ama las cosas de este mundo, y el que se hace amigo de este mundo, se constituirá un enemigo de Dios. Amada hermana, amado hermano, yo sé que hay muchos de ustedes allí que han luchado por meses, por años. ¿Y cómo lo puedo saber yo? ¿Porque tengo un don de ciencia? Sí tengo un don de ciencia, pero en esta ocasión no es ciencia, es experiencia. Yo no vivo en un cuerpo de piedra. Yo no vivo en un cuerpo de metal. Yo vivo en un cuerpo de carne. Y entiendo que como a mí me atrae cosas que no agradan a Dios, a muchos de ustedes también lo atrae. El detalle es que la vida en el Espíritu es la única que me ayuda a decirle no a los deseos de la carne. No a los deseos de la carne. No a ese deseo que me quiere sacar de la presencia de Dios. El que de ustedes digan, el que de ustedes diga que los deseos de la carne no le llegan, es un perfecto mentiroso y perdone con esta palabra. Está hablando mentira. Porque todos en algún momento seremos atraídos por los deseos de la carne. Y lo único que nos mantendrá controlando cualquier deseo, cualquier cosa, es la vida en el Espíritu. Por eso quise traerle esta primera parte. Cómo vencer los deseos de la carne. Cómo vivir agradando a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay que vivir en el Espíritu. Hoy en día hay muchos ministerios y hay muchos hombres llamados por Dios y mujeres que están atrasados espiritualmente porque han cedido a los deseos de la carne por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Deseos de criticar, deseos de mentir, deseos de avaricia y un sinnúmero de cosas que es larga la lista para contarla hoy. Pero yo le garantizo lo que garantiza Romano capítulo 8. Y los que viven según la carne no agradan a Dios, pero en el Espíritu sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No te avergüences, la carne estará ofreciéndote el pecado constantemente, pero te digo y te animo, el Espíritu está listo para ayudarte a vencer ese viejo hombre, ese hombre adámico, conforme al pecado de Adán, para forjarte con el segundo Adán, que es Cristo, el ser perfecto, el hombre perfecto, el que fue tentado en todo, pero sin pecar. Todo el que diga que no ha sido tentado, está siendo mentirosa la Biblia, porque la Biblia dice que todos somos tentados. La tentación, la tentación no es pecado, es ceder a la tentación. Amados hermanos, hasta aquí lo voy a dejar. He sido interrumpido varias veces por personas llamando. Son personas que con su llamada me están diciendo que no están mirando la transmisión. Y han interrumpido varias veces la transmisión, a tal punto que muchas personas escriben que no se escucha, otro que se escucha, y le quiero pedir disculpas. La próxima vez que venga acá al monte, voy a traer algún sistema de internet para bloquear
el sistema de llamada de mi celular y que pueda transmitir con el internet y la gente siga siendo bendecida. Pero la verdad es que yo sentí en mi corazón que tenía que hablar un poquito sobre esto porque percibía que había miles y miles de personas que necesitan escuchar, que necesitan saber que es natural lo que le está pasando, que la carne lo está tentando, que ceden a la carne, pero que necesitan saber que no tiene que ser un esclavo de los deseos carnales. Tú no tienes que ser un esclavo, Shandayama, de la pornografía. Tú no tienes que ser un esclavo de la mentira. Tú no tienes que ser un esclavo de la lascivia, del adulterio, de la fornicación, del robo. Tú no tienes que ser un esclavo del pecado. No tiene por qué que ser un esclavo, porque hay uno que pagó el precio en la cruz del Calvario y él vino a liberarnos y nos dio el sistema y el método para nosotros vivir fuera del control del pecado. Y se llama la vida del Espíritu. Romano 8. Ahí están las herramientas para no ser esclavo de la carne. Todos ustedes, incluyéndome a mí, en un momento en su vida fueron esclavos de la carne. Y algunos siguen siendo esclavos de la carne. Pero hoy el Señor me ha inspirado a hablarte para decirte que tú no tienes por qué vivir una vida desanimada, porque cada vez que cometiste un error, le dijiste a Dios, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, Señor, lo juro. No se puede jurar, pero tú juraste. Señor, te lo juro por Jehová, que yo no volveré a caer en este error. Y es verdad, lo dijiste con un corazón. Y si tú no lo yo he transmitido muchas veces y nunca me había pasado lo que me está pasando. Quiero que alguien me diga si me escuchan, me escuchan. Mire, mire, mire lo importante de este tema. Oh my God. Mire cómo las tinieblas va a trabajar. Es increíble. Yo siempre transmito todos los viernes y nunca se corta. Nunca se corta. Se escucha bien. Y hoy se ha cortado más de 5 veces. Me ha llamado más gente que nunca. Porque Satanás, las tinieblas van a trabajar. Porque las tinieblas han mantenido gente desenfocada, enfocándose en el brujo de la esquina, en el hermano. Y nunca Satanás ha querido que vean el verdadero problema, que es la carne misma de la gente. La misma carne. Pero gloria a Dios, le vamos a seguir dando por lo menos unos 3, 4 minutos más. Confírmeme si me escuchan o no me escuchan. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Aleluya. Le contaba, no tienen que ser esclavos. Muchos de ustedes, de esas 6,600 personas que están conectadas, y que puede haber 2, 3 en cada hogar, pueden haber 15,000 personas mirando este video, 3, 4 personas en una misma celular, en una misma computadora. Yo necesito que sepan lo siguiente. Dios conoce tu frustración, que ha querido serle fiel y no ha podido, que ha querido no volver a pecar, no volver a cometer ese error y lo ha hecho. Y te pregunta hasta cuándo es, qué voy a hacer, Señor. Y ayunaste, hiciste algo, pero vuelvo otra vez lo mismo. Y vuelvo otra vez lo mismo, y vuelvo otra vez lo mismo, y vuelvo otra vez lo mismo. Y Dios hoy ha traído tu atención para decirte lo siguiente. Yo tengo para ti una vida de victoria. Y esa vida comienza cuando vive y anda en mi espíritu, en el espíritu de Dios. No tiene que ser esclavo, no tiene que seguir cayendo o no tiene que seguir cometiendo ese mismo error. El Espíritu Santo está aquí y me ha inspirado, lo repito una vez más, para darte esta herramienta, para que te levantes, para que viva una vida de gozo y de paz. El que vive en el Espíritu tiene paz y tiene vida, para que te sienta un vencedor.
¿Cómo te sientes cuando literalmente trataste de vencer un deseo por 3 veces y vuelve otra vez y se edita el deseo? Y vuelve otra vez, lo intenta y se edite. Te sientes destruido, destruida, derrotada. Te sientes que no puedes conquistar nada. Y eso trae depresión, frustración, desánimo, desaliento. Por eso hoy el Espíritu Santo trajo esta palabra diciéndote Romano 8, ahí tengo la estrategia, ahí tengo el método, el mecanismo, ahí tengo las armas para que tú no seas esclavo de los deseos de la carne, para que seas libre de todo andar en la carne y ande en el Espíritu. Así que yo les quiero bendecir en el día de hoy y quiero que nos disculpen, me disculpen por la transmisión. Se ha cortado más de 4, 5, 6 veces. Me ha llamado gente eh, que no me llama normalmente y ya me estoy quedando hasta sin batería allí en el celular. Pero lo importante es que alguien escuchó esta palabra y la va a seguir escuchando. Vamos a dejar esta grabación por unas horitas más para que la gente vuelva a recibir de esta palabra, de esta, de este manjar, de esta revelación del Espíritu Santo de Dios. Y la verdad, imagínense, les quiero contar un testimonio. Tú tienes que entender, o una experiencia que yo tuve, tienes que entender que el mayor enemigo tuyo no es Lucifer, no es Satanás. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Tú eres el que va a ser responsable de tu caída, de tu derrota. ¿Y cómo puedes ser tú tu propio enemigo? Cuando tú cedes a los apetitos de la carne. Mas cuando tú cedes al deseo del Espíritu, tú eres el principal en la victoria que vas a tener. Hace como 22 años atrás, yo estaba comenzando a conocer a Dios. Era un nuevo creyente en el Evangelio. Tenía como unos 2 años más o menos. Y en esos días Dios me instruía mucho con visiones. Y Dios comenzó a darme muchísimas experiencias con ángeles, con espíritu malo, visiones. Yo vi muchas cosas extrañas y experimenté y aún estoy experimentando. En estos días tuve una visitación de 4 ángeles que se aparecieron. Fue algo maravilloso que no tengo tiempo para contar ahora. Pero esta experiencia fue la siguiente. Yo había terminado de orar. No me había ni casado en ese tiempo. Hablo de 20 años atrás, por ahí. No me había casado. Y estaba allí orando y de pronto yo me dormí. Me dormí. Después que terminé de orar, me dormí. Y cuando estoy ahí descansando, tengo un sueño. En el sueño, yo veo que hay una persona de rodilla, un joven de rodilla, y yo estoy parado. Y de pronto, sin preguntar, sin ningún motivo, yo le caigo a golpe al que está de rodillas y comienzo a pelear con él y a darle puño. Cuando el que está de rodillas se levanta, que me miró, era mi mismo rostro, era yo mismo de rodillas. Y entre el yo que estoy de rodillas y el yo que estoy de pie, comenzamos a pelear y duramos toda la noche peleando. Yo peleando contra mí mismo. Y él me levantaba y me estrellaba, me tumbaba. Yo lo levantaba y lo tumbaba. Y así duramos noche entera peleando. Y escuché cuando yo lo tiré al suelo, que lo venzo, escuché la voz de Dios audible, que me dijo lo siguiente: si tú lo quieres vencer a él, tienes que vivir de rodillas. Si quieres vencer a Juan Carlos, tienes que vivir una vida entregada a la oración. Ahí yo me di cuenta. Eso fue una experiencia grande. Porque tú sabes lo que tú estás peleando con alguien, tú no le ves la cara, te da un trompón, tú le das otro trompón, están peleando los dos.
Y cuando tú le ves el rostro, eres tú mismo que estás peleando contigo mismo. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué es esto? ¿Y quién es este hombre? Yo mismo. Entonces el Señor me habló en audible y me dijo, para tú poderlo vencer a él, tienes que orar más. Tienes que vivir una vida de oración, que es la que nos ayuda a vivir una vida en el Espíritu también. Entonces, en esa visión, cuando yo desperté, me di cuenta que mi mayor enemigo que me iba a perseguir toda mi vida iba a ser Juan Carlos. Por eso yo les digo a ustedes que vivir en el Espíritu será la clave para vivir fuera del control de la carne. Muchas gracias. Les vuelvo a pedir disculpas por los cortes que tuvo la transmisión. Se cortaba mucho, mucho, mucho. Y se iba el audio y volvía. Es primera vez que a mí me pasa algo así. Pareciera que tengo un tema que las tinieblas no le interesa que el pueblo de Dios escuche. Y yo sé que en el nombre poderoso de Jesús, esa mujer se va a levantar. Ese joven se va a levantar. Ese pastor se va a levantar. Ese evangelista se va a levantar. Ese hombre, esa mujer de Dios no va a ceder a los deseos de la carne. Permítanme humildemente orar por ustedes. Oh Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Oh Ramamashenda la Boshe Taramanda Kimashaya. Oh Espíritu Santo de Dios. Tú eres más grande que todas las cosas existentes. Te bendigo, precioso Espíritu Santo. Te doy gracias, Jesús, por enviar tu Espíritu para mi vida. Mira a todos aquellos que están allí, Señor. Los que están allí a través de las redes. Mira esa joven, ese joven, esa mujer, ese hombre, que están hartos de ser controlados de los deseos, que no saben cómo vencerse ellos mismos, pero que tú en tu infinita misericordia traes esta palabra para ellos. Yo te pido, Dios, que traiga una fortaleza sobrenatural y que abra su mente, su entendimiento para percibir al Espíritu y darle fuerza, voluntad para decirle no a la carne y sí al Espíritu. Sopla sobre ellos ese espíritu de vida. Sopla sobre ellos tu presencia, Dios. Llénales, llénale, llénale con todo tu fuego, tu amor y tu presencia. Que sean bendecidos en el Espíritu Santo de Dios. Y recuerden, no hay nada en este mundo más valioso, más rico, más poderoso, más importante que un hombre y una mujer. Satanás no le teme a un teólogo. Satanás no le teme a un pastor, no le teme a un maestro, no le teme a un salmista, no le teme a un hombre, no le teme a un evangelista. Satanás le teme a un teólogo, a un pastor, a un evangelista, a un hombre, a una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Que eso no se te olvide. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios vale más que todos los universitarios y que todos los famosos de la tierra. Dios me le bendiga. Que pasen un feliz fin de semana y el domingo no se pierdan la transmisión. Bye. Les amamos en el Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros a pesar de toda esta desconexión que hemos tenido. Bendición. Paz de Dios para todos. Vivan en el Espíritu.